Si hay un pueblo que tiene esperanza, somos nosotros. El mundo está sin esperanza por una razón. Quien le dio las promesas es el mismo hombre. Y como el hombre, dice la Biblia, que sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos, entonces no hay esperanza para el mundo. Cualquier cosa que diga un político, un estadista, un gobernante, cualquier cosa que diga, es vulnerable. Puede ser, puede que no sea. Pero a nosotros, las promesas que tenemos son en el sí y en el amén. O sea que eso no falla. Quiere decir que aquí hay un pueblo sabio que se ha congregado, se ha reunido con base en las promesas eternas de nuestro Padre Celestial. Estén en pie, vamos a leer la escritura en Génesis capítulo 12. Génesis 12, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, ahí está la promesa gloriosa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana. Hoy nos hemos dado cita para reunirnos en torno a tu palabra, para reunirnos en torno a esta salvación, pero también para dar testimonio a quienes aún no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy nuestra salvación es segura, tenemos una firme ancla que entra hasta el lugar santísimo, en donde Cristo entró una sola vez para siempre para hacer perfectos a los santificados. Hoy estamos aquí, Señor, disfrutando de esta salvación y avivando la esperanza gloriosa que hoy tenemos en Cristo. Permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestros corazones dispuestos, y que la palabra de Dios, cual semilla, caiga en nuestros corazones y produzca el fruto. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Las promesas del pacto hechas a Abraham. Hermanos, es importante mantener el contexto y el hilo conductor que venimos analizando desde reuniones pasadas. Hilo conductor que viene desde Génesis capítulo 1, 2 y 3. ¿Respecto a qué? Respecto al propósito de Dios con la creación, con el hombre, con la mujer. Estos propósitos son puestos claramente en Génesis, cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer, y puso al hombre y la mujer como administradores o gerentes de esa creación. Recordemos que a la primera pareja Dios los creó para que mostrasen la imagen de Dios, en todo lo que habrían de hacer, según Génesis 1, verso 26 al 28. En todo lo que harían como administradores y responsables de la creación, ellos colocarían la imagen de Dios en todo lo que harían. Escuchando un comentario en estos días, pues hacían memoria de cómo los gobernantes en el tiempo antiguo, y es la razón por la cual las monedas tienen la imagen de los gobernantes impresas, porque los emperadores, al considerarse dioses, imprimían el rostro de ellos en las monedas para que la imagen de ellos estuviera en todos los lugares del imperio. Es más, no solamente estaban impresas en las monedas, había esculturas, imágenes por todo el imperio para que al llegar la gente reconocieran que ese imperio estaba bajo el dominio de ese gobernante.
A Jesús le trajeron una de esas monedas para tentarle y le dijeron que si era lícito dar impuestos o no. Jesús pidió la moneda y dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Le dijeron: de César. Entonces él dijo: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la imagen. Y el propósito original de Dios al colocar su imagen en Adán y Eva es que ellos, como administradores de esa creación, mostraran la imagen de Él en absolutamente todo lo que ellos harían en la creación. El verso 27 del capítulo 1 de Génesis dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios. Aquí no hay diferencia. Dice el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, ustedes llevan mi imagen, son mis representantes y van a hacer 4 cosas en la creación. Número 1, se van a fructificar. Número 2, se van a multiplicar. Número 3, sojuzgarán la tierra y la señorearán. Tendrán el señorío, el dominio sobre la creación. El hecho de haberles dicho que se multiplicaran haría entonces que entre más se multiplicaran, la imagen de Dios se regaría mucho más por cada rincón de la tierra creada por Dios. Y eso haría entonces que la gloria de Dios llenara toda la tierra, el cual es el propósito que encontramos hoy en las Escrituras. Pero sabemos que ese plan original se vio truncado por la entrada del pecado en este mundo, por la desobediencia de la primera pareja. Adán y Eva desobedecen a Dios. Ellos estaban bajo un pacto de obediencia. Dios les puso un mandamiento, ellos lo quebrantaron, se sublevaron contra la soberanía de Dios, el pacto se dañó, el propósito se truncó. Y hubo 2 cosas específicas que fueron dañadas. Número 1, la maldición de la tierra. Dios creó el planeta para que el hombre viviera allí en comunión con Dios, y por causa del pecado y por esa desobediencia, eso trajo unas consecuencias negativas tanto para ellos como para toda la creación. En Génesis 3, 17 al 19, Dios maldice la tierra por causa del pecado. El lugar donde Dios habitaba con el hombre y ellos hablaban cara a cara, en el lugar donde estaban, en el huerto, que representaba el templo donde Dios habitaba con el hombre, y esa primera pareja inicialmente se daña. La primera pareja entonces es expulsada del huerto. Dios pone querubines a la entrada y una espada que se revuelve para que el hombre no pueda entrar en la comunión con Dios, según lo registra Génesis 3, el verso 23. Y lo segundo que es maldecido es la multiplicación. Note usted que Dios les dice a ellos: la tierra está puesta para ustedes, ustedes van a vivir aquí, esta será nuestra habitación y ustedes se van a multiplicar para llevar mi imagen. El pecado maldice la tierra, por causa del pecado se maldice la tierra, y ahora hay maldición en la multiplicación también. Génesis 3:16 dice: la multiplicación es afectada por el pecado. Verso 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así de que todo atentado contra la multiplicación de las criaturas es un atentado contra el propósito inicial de Dios. Pero notemos que posteriormente Dios envía un juicio a la tierra porque el mal se multiplicó, se fue aumentando la maldad. Y envía un juicio a la tierra y a sus moradores con la idea, escuche bien, con la idea de restablecer su propósito original utilizando a un hombre y a una familia. Dios va a restaurar el propósito que Él tiene en Edén, lo va a restaurar otra vez. La maldad se aumentó. Como dice Génesis capítulo 6, el verso 1 al verso 8, se está multiplicando. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 6, el verso 1. Y ahora los hombres
parcialmente están cumpliendo el propósito de Dios, pero de forma distorsionada. Verso 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Note usted que el hombre está cumpliendo el propósito a medias, porque él sigue multiplicándose, pero lo que se está multiplicando es la maldad entre ellos. Verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuánto vivían los hombres antes del diluvio? 800, 900, 700 años. Dios dijo: no más, no voy a contender con ellos para siempre. Ahora pasarán de 800, 900 a 120 y les corta la vida. Más adelante en el Salmo 90, de 120 pasamos a 70. Dice que los más robustos 80, porque Dios sigue cortando la vida del hombre por causa del pecado. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré, voy a borrar otra vez esto, voy a hacer una nueva creación. La tierra que fue impregnada por el pecado va a ser borrada. Los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Note usted que Dios va a volver otra vez a su propósito original. Voy a raer esto, voy a dejar una familia, voy a dejar un hombre para volver a comenzar de nuevo esta creación. Y así lo hizo. Vino un diluvio, las cataratas de los cielos fueron abiertos, hubo un cataclismo en el mundo de la época, absolutamente todo en donde había aliento en su nariz murió, y solamente Dios le permitió a Noé que él juntase animales de 2 en 2 y se juntase con 7 personas de su familia, él, sus 3 hijos y sus nueras y su esposa, y entraron en el arca, y Dios envió un diluvio y vamos a iniciar otra vez esto, vamos a resetear otra vez esto para que comience. Pero usted y yo sabemos que Noé también fracasó en el cumplimiento del propósito divino. Note usted que cuando Noé sale del arca, capítulo 8 de Génesis, Dios vuelve y le repite el mismo mandamiento que le dio a Adán, se lo repite a Noé. Otra vez el pacto es hecho. Y Dios le repite ese propósito original. Dice la Escritura: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad ¿qué? La tierra. Otra vez vamos a hacerlo. Y lo mismo que le dijo a Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, se lo está diciendo ¿a quién? A Noé otra vez. Es una nueva creación, vamos a volver a hacer las cosas. Pero más adelante, en el capítulo 10, capítulo 9, el versículo 18, el hombre vuelve y peca. Lea el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can era el padre de Canaán. Dice en el versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Uno de sus hijos vio la desnudez de su padre y por esa causa fue maldecido también. Es decir, otra vez el pecado llega a la nueva creación, a ese nuevo mundo que Adán no pudo, Noé tampoco pudo. Y ahora los hombres comienzan a multiplicarse, hacen una torre cuya cúspide llega al cielo, capítulo 11. Dios los dispersa, les coloca las lenguas, los idiomas y los dispersa, y la maldad sigue aumentando y aumentando, y el propósito de Dios está allí, vigente, está evidente en el propósito. Años después,
Dios va a llamar a un hombre de una tierra llamada Ur de los Caldeos, una tierra llena de idolatría, de dioses, de divinidades. Pero Dios no se queda manicruzado. Adán no pudo, Noé no pudo dar ese cambio, esa multiplicación de la imagen de Dios. Ahora Dios va a llamar a un hombre por su nombre. Lea el capítulo 12, el verso 1 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí vuelve y aparece que la tierra. Dios le dio la tierra a Adán, se echó a perder. Dios le dio la tierra a Noé, se echó a perder. Y ahora Dios le dice a Abraham: te voy a dar una tierra. Y dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te voy a multiplicar, Abraham. Lo mismo que le dije a Adán y a Noé, lo voy a hacer contigo. Te voy a dar una tierra, y a ti y a tu descendencia te voy a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y allí en el capítulo 12, entonces nace la promesa a Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y le da una promesa y le cambia el nombre. Deja de llamarse Abraham para llamarse Abraham, que significa padre de multitudes o padre de muchedumbres. Y ese pacto específicamente se presenta aquí en el capítulo 12, del verso 1 al verso 3. Pero Dios ratifica ese pacto con Abraham. Dios va a sellar ese pacto en el capítulo 15 de Génesis. Entonces ahora Dios va a hablar con él. Esa primera referencia del pacto abrahámico en el capítulo 12, del verso 1 al 3, deja entrever tres cosas importantes. Número 1, una tierra nueva para Abraham y su familia. Número 2, de ahí va a salir una nación. Esa nación va a llevar la imagen de Dios. Esa nación va a ser una nación de reyes y sacerdotes, y serán los representantes de Dios para todas las naciones. Y número 3, el impacto que tendrá esa nación afectará positivamente todas las familias de la tierra. Es decir, la visión ahora de Dios con Abraham es llenar toda la tierra, todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos nosotros. En el capítulo 15, en el verso 18 al 25, entonces Dios hace un pacto con Abraham. Capítulo 15, verso 4, leamos desde el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas que no se pueden contar. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Otra vez, Dios va a hacer una nueva creación con Abraham y su pueblo. Pero ¿cómo hace ese pacto? Versículo 9 dice: y le dijo Dios a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado de buena vejez. Y a la 4ª generación volverán acá, tus descendientes volverán a esta tierra que yo les voy a dar, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando
y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los etmoneos, los eteos y todos estos pueblos. Y Dios le promete esa tierra a Abraham en representación de toda la tierra. Pero note usted lo que hace Dios. La promesa hecha a Abraham no la hace bajo un pacto en donde participan dos contrayentes del pacto. Lo que Dios va a hacer con Abraham es hacer un sacrificio en donde solamente él va a pasar por en medio de los animales muertos partidos por la mitad. Había una costumbre en el Antiguo Testamento en Oriente donde dos personas contraían un pacto o un compromiso, y el pacto se firmaba haciendo partición de dos animales por la mitad y se colocaba uno a un lado y otro al otro. La sangre vertía, armaba una canal, y el contrayente más débil pasaba por en medio de los animales, haciendo que la sangre salpicara sus vestidos. Y la sangre al salpicar sus vestidos, el más débil decía: si yo no cumplo el pacto, a mí me va a pasar lo mismo que le van a pasar a estos animales. Es decir, a mí me van a decapitar si yo no cumplo con el pacto que estoy firmando aquí a través de atravesar estas víctimas. Note usted que Abraham no pasó por en medio de los animales. El que pasó por en medio de los animales fue ¿quién? Fue Dios. Lea el versículo 17. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién firmó el pacto allí? Dios pasó por la mitad y dijo: Abraham, la promesa que yo te estoy haciendo la voy a firmar con mi propio nombre. Y Dios va a jurar por sí mismo diciendo: si yo no cumplo la promesa, que me pase lo mismo que le está pasando a estos animales. Abraham no cruzó. Es decir, que el pacto quedó en las manos única y exclusivamente de Dios, y Dios dijo: juraré por mí mismo que voy a cumplir la promesa. La promesa que te voy a dar la tierra, la promesa que te voy a bendecir, la promesa que tu nombre será grande, la promesa que yo voy a maldecir a los que te maldigan, la promesa de que de ti voy a levantar una nación, la promesa que voy a bendecir a todas las naciones por una simiente que nacerá de tus propios lomos. Yo voy a cumplir esa promesa. Así de que hoy no estamos aquí reunidos en torno a la promesa de un hombre. No estamos diciendo que fue el rey, el emperador, el estadista, el gobernante, el alcalde o el X o Y persona que cumplió eso. No, es Dios mismo. Y en el libro de Hebreos usted lee y la Biblia dice que Dios, no teniendo uno mayor por quien jurar, juró por sí mismo, porque siempre alguien jura por uno mayor que él. Pero no habiendo uno mayor que él, juró por sí mismo y pasó por en medio de los animales y dijo: yo voy a cumplir esa promesa. Y si no la cumplo, que me pase así como a esos animales. En ese pacto aparecen varias cosas. Número uno, Dios vuelve y le dice a Abraham: te voy a dar la tierra. Número dos, te voy a dar una descendencia que saldrá de tus lomos. Y número tres, esa promesa la vas a recibir por medio de la fe. No por obras, no, por la fe. Pues la escritura dice en el versículo 6 del capítulo 15: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí se abre la promesa dada a Abraham por medio de ¿qué? De la fe. No una promesa basada en la genealogía o en la herencia sanguínea de Abraham, sino que todos los que crean en la fe de Abraham se convertirán a partir de ese momento en hijos de Abraham por medio de la fe. En el capítulo 17, Dios ahora ratifica el pacto con Abraham. Y en el capítulo 17, usted lo va a leer en casa, del verso 1 al verso 27, Dios vuelve y dice: voy a ratificar el pacto, pero ahora vamos a hacer algo. Vas a circuncidar a todo varón que nazca en tu familia. Todos los varones van a ser circuncidados y la señal del pacto va a ser la circuncisión. Verso 4. He aquí mi pacto es contigo y serás
padre de muchedumbre de gentes, multitudes saldrán de ti. Y te multiplicaré. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Multiplícate. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Multiplícate. Ahora, ¿qué le dice Dios a Abraham? Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y te daré a ti y a tu descendencia para siempre después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Uno pensaría que Dios deja las cosas a medias, se olvidó del pacto. Dios no se olvida del pacto. Lo que Dios le prometió a Adán en Génesis lo va a cumplir. Lo va a cumplir, pase lo que pase, porque Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios que su palabra no puede cambiar. Es un Dios inmutable que permanece su palabra firme en los cielos. Hay 3 breves cláusulas aquí en Abraham, promesas personales. Lo voy a enumerar rápidamente. Lo primero es que Dios le dice: haré de ti una nación grande. Cuando Dios llama entonces a Abraham, él no tenía hijos, era estéril su mujer, él ya era anciano. Dios hace un milagro, él dice: no hay nada imposible para mí, mi promesa está por encima de tu capacidad física, de tu fertilidad. Yo prometí esto y lo voy a cumplir. Así de que ya siendo viejo él y su mujer, nace un hijo de sus lomos, de su simiente, y en esas simientes que van a ir desarrollándose a lo largo del tiempo, va a venir la simiente salvadora, Cristo, el Mesías. El pacto de Dios entonces con Abraham fue muy especial. ¿Por qué? Porque es la primera referencia en donde se identifica a Israel como nación, como pueblo de los lomos de Abraham. Y allí entonces Dios promete un pueblo, promete una descendencia, y Dios le dice: te voy a dar una nación, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego le hace unas promesas a nivel nacional, Génesis 15 del verso 18 al 21, y la promesa que Abraham llegaría a ser padre de una gran nación y sería padre de muchedumbres. Y ahora, con esta promesa y esta multiplicación y esta tierra, entonces llega el momento en que es el punto de partida para extender el reino de Dios. A través de Abraham y su familia lo van a extender ¿a qué? A todas las familias de la tierra. Otra vez el propósito con Adán, otra vez el propósito con Noé. Dios lo va a volver a lanzar a través de ¿quién? De Abraham. Pero Abraham pecó y falló. Israel fracasó. Esa nación que era una nación de reyes y sacerdotes, y Dios les dijo: ustedes son una nación de reyes y sacerdotes y de gente santa. Las naciones vendrán a ustedes. Ustedes son los benditos de Dios en esta tierra. Yo voy a bendecir a todas las naciones a través de ustedes. Pero ellos se alejaron de Dios. En Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 32, Dios los llama, los lleva al monte y como nación les va a dar leyes, estatutos, decretos, ordenanzas. Pero note usted que no se ha demorado Moisés en bajar del monte cuando ellos ya tienen un becerro de oro y le están diciendo a Israel: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Su corazón otra vez se alejó de Dios. Y Dios les entregó la tierra como les había prometido a Abraham. No obstante, Dios cumplió su palabra, y por amor a Abraham y a la promesa hecha a Abraham y el pacto que él mismo había jurado por sí mismo, él dice: no obstante, les voy a entregar la tierra. Y en el libro de capítulo 24 de Josué, Dios les entrega la tierra. Ustedes van a ser mi nación, mis representantes, los que van a llevar la imagen mía a lo largo del mundo y de las naciones. Josué capítulo 24, en el versículo 1 al verso 4, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dijo Jehová, Dios de Israel: vuestros padres, hablando de quién, de Abraham, habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
Y yo me tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Le di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. En otras palabras, incumplieron el pacto. Les di la tierra, les entregué la tierra. Voy a volver a hacer una nueva creación a través de ellos, pero no. En Jueces, capítulo 2. Es importante que usted mire esta secuencia para que usted y yo entendamos cuál es la promesa hecha a través del Mesías. Dice la escritura: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres. ¿A cuáles padres? A Abraham, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios juró por sí mismo. Verso 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios les dijo: para entrar a la tierra tienen que barrer con todo. No se pueden casar con los hijos de los amorreos y de los de allí. Tienen que tumbar todos los altares y yo voy a hacer una nueva creación con ustedes allí. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se casaron con los pueblos, dejaron los dioses, adoraron las divinidades de ellos, pasaron a sus hijos por fuego. Había un dios que se llamaba Molot, abría la boca, había fuego y a los bebés los tiraban vivos al fuego, se los sacrificaban a los ídolos y entregaron a la idolatría. Y dice que Dios entonces les dijo: ustedes no atendieron la voz de Dios. Así de que cualquier intento de restauración del plan de Dios a través del hombre es fallido. Adán no pudo, Noé no pudo, y ahora Israel, que tiene la esperanza de ser la nación de Dios, la tierra de Dios para salvar al mundo, ahora tampoco pueden, porque ellos se entregaron a los dioses e invalidaron el pacto de Dios. Pero frente a eso entonces Dios lanza otra vez su promesa. Como no se puede con el hombre, Dios no se va a quedar manicruzado y va a decir: bueno, entonces dejemos así, yo me busco otro pueblo y hacemos otra cosa. No hace lo que hacemos nosotros. La palabra de Dios se cumple, el pacto de Dios se cumple. Dios va a cumplir su palabra porque está de por medio la gloria de Dios, y Dios no dejará caer su gloria y su palabra. Así de que ahora la promesa de que todas las familias de la tierra serán benditas en Él. Váyase a Génesis 12 otra vez, el versículo 1, 2 y 3. Ahora entonces Dios levanta otra promesa, y en esa promesa hace una referencia a uno que vendrá, en cuyos lomos serán benditas todas las familias, y Él gobernará sobre la tierra. Verso 1, 2 y 3 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo hará Dios? ¿A través de quién? A través de un rey, a través de un príncipe, a través de un patriarca, a través de un profeta. ¿A través de quién lo hará? Lo hará a través de su descendencia. De los lomos de Abraham vendrá una simiente. Dios levantará a un hombre nacido de mujer, que participará de carne y sangre, uno que viene de la descendencia de Adán, la simiente de la mujer, uno que será de la simiente de Abraham, y Dios bendecirá y cumplirá su propósito sí o sí, por encima de cualquier cosa, a través de esa simiente preciosa. Pablo hace referencia de esta simiente. Hechos capítulo 3, váyase a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 3, en el versículo 25 y verso 26. Dios le está diciendo a los israelitas: vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, ¿a quién le dijo? A Abraham, en tu simiente. No dice en tus simientes como si se tratara de muchos. No, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Aquí Pablo está explicando que no es una simiente humana, es una simiente divina, es el Hijo de Dios el que va a venir. En tu simiente serán benditas todas, absolutamente todas las familias de la tierra. Y Dios le promete en esa segunda promesa a Abraham una tierra. Las familias que serán bendecidas son las familias de la tierra. Y en esa tierra que donde moran las familias, Dios bendecirá a través del Mesías. Génesis capítulo 13, el verso 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vuelve y Dios le promete a Abraham toda la tierra para bendecir a las naciones a través del Mesías. Y como consecuencia de esa promesa va a venir uno, el Hijo de Dios, el Mesías, de la descendencia de Abraham. Y viene Cristo con un propósito, y es de confirmar la promesa hecha a Abraham. Vayas a Romanos capítulo 15, allí después de Hechos. Romanos capítulo 15. Esto se conecta milimétricamente, dice el versículo 8 del capítulo 15, verso 7. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Ahora ya no es una sola nación, ahora ya no es un solo pueblo, ahora no son solamente los descendientes de Abraham según la carne, ahora hay una promesa abierta para todas las naciones, todos los gentiles. Dios va a confirmar el pacto con Abraham de entregarle la tierra al hombre para que habite en ella, sojuzgue, gobierne y se multiplique, y Dios va a bendecir a todas las naciones a través de esa simiente. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hace a Abraham? Porque el verso 8 dice, confirmar las promesas hechas a Abraham. ¿Cuál era esa promesa? Allí mismo en Romanos 4:13. Devuélvase un poco, por favor. 4:13. Lo que Cristo va a hacer es confirmar el pacto hecho a Abraham. Verso 13 del capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Heredero de qué? Del mundo. No dice de un pedacito de tierra allí en Palestina, no, del mundo, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Lo que está diciendo aquí es que la promesa hecha a Abraham es que él y su descendencia heredarán el mundo, toda la tierra. Y eso lo recibió Abraham por el solo hecho de haberle creído a Dios. Dice el versículo 13, sino por la justicia de la fe. Le creyó a Dios y por haberle creído a Dios, Dios le dio la promesa a Abraham.
Y le da la promesa de Abraham a todos que como Abraham creen en la promesa de un Mesías que restaurará absolutamente todas las cosas. La promesa es: a Abraham le daré el mundo para que lo herede con todos los que son de fe. Este galardón que Dios le prometió a Abraham es prometido a nosotros también. Váyase a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Por qué se hace glorioso esto? Porque los judíos pensaban que la promesa solo era para ellos, y por eso a los gentiles los miraban de lejos. Pero la promesa hecha a Abraham no solamente fue para un pueblo de la descendencia de sangre de Abraham. No, Dios inicialmente le dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias, todas las naciones, toda la tierra va a ser bendecida por esa simiente. Los judíos no entendieron eso, y por eso miraban a los gentiles como perrillos y creían que la salvación era solamente para ellos. Pero el plan original de Dios no era solamente bendecir una familia, era bendecir todas las familias, todas las naciones y toda la tierra por la promesa hecha a Abraham. En el capítulo 3 de Gálatas, ahora Pablo va a explicar abiertamente en qué consiste el pacto, cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe por qué recibió la promesa? Porque le creyó a Dios. Desde el primer momento que Dios le dijo: sal de tu tierra, él le obedeció. Y dice que salió sin saber para dónde iba, pero salió. Dios le dijo: sal, y él salió. Dios le dijo: vas a tener un hijo con tu mujer. Y él dijo: estoy viejo, mi esposa es estéril. Pero le creyó a Dios y Dios le cumplió. Luego le dijo: te voy a dar una tierra, y él no la vio, pero finalmente se la dio a su descendencia. Y cada promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios la cumplió milimétricamente. Por eso dice la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Ahora eso es para usted y para mí. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿qué? De Abraham. El que tiene usted allá a su lado, que es creyente por la fe, ese es un hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: Abraham fue evangelizado, recibió el evangelio, la buena nueva, diciendo: en ti serán benditas todas, absolutamente todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. No, hermano, yo no tengo nada. Pues eso dice usted, pero Dios dice que usted es un heredero de las promesas hechas a Abraham. Dios nos ha bendecido a nosotros también como bendijo a Abraham. Las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham, la misma promesa que Dios le dio a Abraham, nos la ha dado a nosotros. Ahora hagámonos una pregunta: ¿qué promesa? Pues que Abraham y su descendencia seremos herederos del mundo. Herederos del mundo. Vuelva allí a Romanos 4:13. ¿Acaso no es lo que dice el versículo 13? Que los que son de fe y los herederos de Abraham serán herederos de una promesa. Y la pregunta es: ¿cuál es esa promesa? Que ustedes serán herederos del mundo. Versículo 13 del capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así de que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham, y todos los hijos de Abraham tienen las promesas de Abraham, y las promesas de Abraham dicen que nosotros seremos ¿qué? Herederos del mundo, y recibiremos el mundo para volver a cumplir el propósito original de Dios de Génesis capítulo 1 y 2.
Y entonces los profetas hablaron de eso. Entonces los patriarcas hablaron de eso. Entonces el salmista habló de eso en sus salmos. Y entonces toda la escritura muestra cómo los descendientes de Abraham espirituales heredarán las promesas de Abraham y heredarán la tierra. Apocalipsis capítulo 10, capítulo 5, el versículo 10. Hay una visión allí apocalíptica, capítulo 5, el verso 10. Pastor, y hasta en Apocalipsis está la promesa hecha a Abraham, sí, porque la promesa no cambia, el propósito no cambia. ¿Cuál va a ser el canto de los redimidos? Lea conmigo el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Quiénes están cantando allí? Los redimidos, los de fe, los hijos de la promesa. Para Dios, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, porque Dios dijo a través de Abraham que bendeciría a todas las naciones. Versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así de que aquí los que son de fe son hijos de Abraham, tienen las promesas de Abraham, y la promesa que tenemos es que reinaremos sobre la tierra. Segunda de Timoteo 2:10 al verso 12, Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel es esta, que si somos muertos con él, también reinaremos con él. Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Y si le negaremos, él también nos negará. Pero si sufrimos con él aquí, reinaremos también con él. Todos los profetas hablaron de esa visión, de que finalmente el propósito de Dios se cumpliría y volvería Dios a cumplir su propósito a través de su pueblo. Váyase al Salmo 37. Y ellos tenían una visión no tan abierta como la que nosotros tenemos hoy. La revelación nuestra es mucho más amplia. Pero los antiguos tenían ya la visión de que ellos reinarían en ese propósito inicial de Dios. Capítulo 37, verso 8. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 22 de ese mismo capítulo: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dios, a través del salmista, nos está dando un pantallazo de que gobernaremos sobre la tierra. ¿Pero cuál tierra? Ya Isaías tiene un poco más de amplitud en la visión. Váyase a Isaías 65. Y ahora Isaías amplía la ventana. Y en el capítulo 65, del verso 17 en adelante, ahora el profeta habla de ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. Prepárese, hermano, porque esto que vemos aquí, esto va a pasar. Ahora el profeta ve más ampliamente. El salmista dijo: heredarán la tierra. Pero ahora el profeta Isaías dice, verso 17: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo.
y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán de ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días se cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán sus días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Se acabó la maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendencia con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cielo nuevo, tierra nueva. Pastor, eso vio Isaías, pero una visión más cercana. Apocalipsis 21, ahí está la visión, verso 1. Ya no es un profeta, ahora es Juan el apóstol, en una visión apocalíptica, profética. ¿Qué vio Juan? Verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más, no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no han reconocido a Cristo como Señor por su incredulidad, y los abominables, y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero yo haré que cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Qué debo hacer yo hoy frente a esa promesa? ¿A usted lo emociona esto? Esto debiera emocionarnos. Frente a eso, el apóstol Pedro dice, terminemos allí en 2 de Pedro 3, el que dijo esto, cumple, porque el pacto lo firmó él mismo. Y entonces ahora el llamado es para nosotros. Versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Lea conmigo. El Señor no retarda su promesa. Puede que usted y yo digamos: no, eso está lejos, desde que yo era niño. Dios dice: no, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor sigue teniendo paciencia contigo y conmigo. Y dice el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ahora hay una pregunta para nosotros:
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si Dios ya ha mostrado evidencia de todo eso, hay una promesa, usted y yo, ¿cómo no debemos vivir expectantes y apresurándonos a buscar estas promesas? Versículo 12, esperando y apresurando. ¿Sabe qué es apresurarse? Cuando yo le digo a usted, sí, ya lo espero en 5 minutos, usted ni se baña, se levanta, se pone la ropa y se apresura, porque eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. No deben ustedes apresurarse esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Ahora la pregunta es en esta mañana, ¿usted los está esperando? ¿Está a la espera de esas promesas? ¿Está viviendo a la luz de esas promesas? Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si mientras estamos a espera de eso, debemos estar con diligencia. ¿A qué le está corriendo usted hoy? ¿A qué le corre usted hoy? Yo no digo que usted debe descuidar sus responsabilidades, mal haría con decir eso, pero ¿a qué le corre usted hoy? Esa es la pregunta. Pero nosotros debemos ser diligentes frente a esas promesas. Amados, los pactos de Dios son confiables, porque Él es confiable. Y conforme la historia de la redención se va desenvolviendo, podemos observar que a pesar de la infidelidad de Adán, la infidelidad de Noé, la infidelidad de Abraham, la infidelidad del pueblo y de toda su descendencia, el Señor se ha encargado de mantener su pacto. Dios va a cumplir su palabra sí o sí. En Cristo entonces encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa hecha a Abraham. Él es la simiente. Él nos dará morada eterna. Él nos hará una nación apartada para Dios. Y en Él la bendición de Abraham, la salvación está disponible para todas las familias de la tierra hoy. Hoy quien reconoce a Cristo como Señor y Salvador recibe la promesa de Abraham, vida eterna, y estará con Dios para siempre. Esté en pie en esta hora, tenga la bondad. Por eso hablaba ahorita al iniciar, ¿tú piensas en el cielo? ¿Tú piensas en la eternidad? Porque hermanos, es posible que nosotros nos llenemos de tanta cosa aquí, y es posible que no sea malo, que no sean cosas malas, porque no vamos a decir que eso es malo, no. Hay cosas que no son malas, pero están ocupando el lugar de Dios. Y Jesús llegó a la casa de Marta y de María, y Marta no estaba haciendo cosas malas, estaba sirviéndole al Señor. Pero María dijo, escogió la mejor parte. Tú y yo tenemos que estar expectantes, porque a cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier minuto de la noche, el Señor cumplirá su palabra, cumplirá su promesa. Y los que estemos esperando, estaremos con Él. Quienes no están en vela, velando y orando y firmes en el camino, oremos en esta mañana que esta iglesia esté preparada para ese momento en donde estaremos con Él para siempre. Padre, gracias. Tú eres bueno, tu palabra es fiel, verdadera, es firme. Y esa palabra se nos ha dado a nosotros y se nos ha dicho que esa promesa sigue vigente. Hoy nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Permite, Señor, que podamos vivir a la luz de esas verdades y que nuestros corazones no se llenen de glotonería y de los afanes de esta vida y que terminemos enredados en mil cosas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes sin fluctuar. Gracias a Dios por Jesucristo, por esa simiente gloriosa en donde tenemos todas las promesas hechas a Abraham. Bendice, Señor,
esta palabra que hemos escuchado en esta hora y que esté grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mi ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Amén. El Señor es la roca de nuestra salvación.